Muchos saludos a todos los integrantes de Utopía para Anestesiólogos. Soy el doctor Wilder Urtecho, cirujano de tórax del instituto, y vamos a hablar acerca de la anatomía laringea y del árbol traqueobronquial. Bien, entonces, en cuanto al conocimiento de la anatomía y de los reparos anatómicos de la vía aérea, es la parte inicial de la evaluación. Tiene como finalidad identificar la presencia de patologías o anomalías anatómicas que se conviertan en un reto para evaluar la vía aérea de un paciente, ¿no? Como por ejemplo características faciales y de la mandíbula, medidas de la anatomía del paciente y reparos anatómicos que tenga, cada uno de los pacientes, imágenes con ecografías o laringoscopía, ¿no? O broncoscopía, como es el caso de ahora, imágenes en 3D como la tomografía y hoy impresiones en 3D. Entonces eso es lo que el conocimiento de la anatomía nos va a permitir. Bien, entonces lo primero que podemos nosotros reparar en el paciente es ver la superficie anatómica de la laringe y la tráquea cervical, ¿no? Primero, desde arriba hacia abajo, con el número 1, ¿no? Tenemos al hioides, ¿no? Luego la segunda prominencia, que es el cartílago tiroides, ¿no? Y la unión de las dos láminas. Luego, una estructura dura por debajo, ¿no? Con la misma calidad de dureza del cartílago tiroides está el hioides, ¿no? Y más abajo se palpa la tráquea, ¿no? Vemos que a los costados, ¿no? En un plano más superficial tenemos al esternocleidomastoideo, que está marcado como el 2, y los vasos, ¿no? Tanto el yugular como el carotídeo, ¿no? Entonces estos, a grandes rasgos, nuestra superficie anatómica de laringe y tráquea cervical. Y cuando nosotros sabemos identificar, en el caso de ustedes, los anestesiólogos, ¿no? Las estructuras del cuello, podemos hacer las maniobras que ustedes conocen, ¿no? La de Selig o la de Bull. Bien, entonces, ¿qué condiciones anatómicas que predisponen a la vía aérea difícil, ¿no? El conocimiento de la anatomía nos va a permitir, por ejemplo, identificar o saber que un paciente con atresia de coanas, macroglosia, ya per se, ¿no? Hipoplasia de la hemicara, no microsomía hemifacial, no retrognatia, no extensión disminuida del cuello, ¿no? O masas en la vía aérea, masas en el cuello, ¿no? O enfermedades infiltrativas o polisacaridosis como el síndrome de Hurrell, el síndrome de Hunter, ¿no? Estenosis subglóticas, ¿no? Muy manejadas aquí, pacientes con una frecuencia muy alta, ¿no? O distractores faciales, por ejemplo, como la imagen que tenemos acá en la parte inferior, con este niño que tiene el síndrome, el síndrome de Treacher-Collins y está con estos distractores faciales, ¿no? O pacientes que tienen unas grandes masas en el cuello, ¿no? Bien, entonces comenzamos hablando de la laringe, ¿no? El órgano de fonación por excelencia, regula el pasaje del aire en inspiración y expiración y actúa como esfínter, evita que alimentos o agua entren a la vía aérea, ¿no? Al momento de la deglución. Situación y extensión, se encuentra en la línea media anterior del cuello, se extiende desde la raíz de la lengua hasta la tráquea, ¿no? Desde el inlet laringeo hasta el borde inferior del cricoides es la laringe, ¿no? Desde el inlet laringeo hasta el borde inferior del cricoides. Desde el C3 hasta el C6, desde el cervical 3 hasta el cuerpo cervical 6 en adultos. En niños es mucho más superior, ¿no? C3 o C4, ¿no? Lo que hace difícil también el acceso a la laringoscopía, ustedes ya como conocen bien. Con respecto a la constitución de la laringe, ¿no? Conectado por articulaciones, carillas articulares, superficies de cartílagos, ligamentos y membranas. Movido por 8 músculos intrínsecos y cubierto por membranas mucosas. Entonces, esta es la visión de la laringe, ¿no? Tenemos el hueso hioides. El hueso hioideo es muy importante, no solamente para la elevación y la disminución, sino de la elevación y ascenso y descenso de la laringe, sino sirve de apoyo para estructuras ligamentosas y cartilaginosas para realizar su función, ¿no? En la vista de la izquierda tenemos la parte anterior, donde se ve la epiglotis, la parte anterior del tercio superior de la epiglotis, el hueso hioides, ¿no? La membrana tiroidoidea,
El cartílago tiroides con sus dos membranas, cartílago tiroides con sus dos láminas, perdón, con sus dos láminas, el ligamento cricotiroideo, ¿no? Harto conocido el ligamento cricotiroideo, y el cartílago cricoides, ¿no? Hasta el borde inferior del cricoides es el límite de la laringe, ¿no? Por debajo del primer anillo traqueal. En la parte posterior, en la vista posterior tenemos la forma que tiene la epiglotis adulta, ¿no? La forma que tiene la epiglotis adulta, como una hoja. Y insertos encima del cartílago cricoides de la lámina posterior del cartílago cricoides se encuentran los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. No se ven porque los cuneiformes están embebidos en pliegues de mucosa, ¿no? Bien, entonces, en el comentario del lado izquierdo tenemos 3 cartílagos impares, que es el tiroides, cricoides y epiglotis, que son solamente unos, y 3 cartílagos pares, que son aritenoides, corniculados y cuneiformes. Con respecto al cartílago tiroides, como ya he mencionado bien, cartílago más grande de la laringe, ¿no? Casi al finalizar de la adolescencia, los niños y niñas tienen las mismas dimensiones del cartílago, pero en el varón sigue creciendo, ¿no? En forma de V, compuesto por 2 láminas, ¿no? Los varones, el ángulo de las 2 láminas en los varones es el ángulo recto, por eso es que tiene la prominencia, ¿no? El notch anterior que describen todos los libros, ¿no? Y en las mujeres es un ángulo obtuso, un poco más abierto. Consta de 2 pares de cuernos superiores e inferiores, y provee de protección a cuerdas vocales y se adhiere en su parte posterior, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Con respecto al cartílago epiglótico, ¿no? En forma de hoja, ¿no? Conforma la pared anterior de la parte superior de la laringe, ¿no? Conforma la parte anterior conforma la pared anterior de la parte superior de la laringe, ya que la epiglotis, los bordes de la epiglotis son los que van a conformar la entrada o el inlet de la laringe. El tercio superior está forrado de mucosa, parecido al de la lengua, ¿no? Inclusive tiene algunos libros que describen papilas gustativas en la superficie del tercio superior. Bien, entonces esta lámina lateral es para describir, ¿no? La membrana tiroidea en sus 3 partes, ¿no? La membrana tiroidea, que tiene la parte interior que es más gruesa y las partes laterales que son un poco más delgadas, y que tienen una apertura donde ingresan arteria y nervio, que más adelante vamos a hablar, muy importantes para el movimiento y para la sensibilidad de la laringe, ¿no? También esta lámina nos sirve para ver el ligamento hipopiploico, ¿no? Cómo está insertado aquí en la base de la lengua casi, ¿no? Y el ligamento tiroepiglótico, en donde se sostiene, ¿no? Es el tallo de la epiglotis. Y aquí podemos ver una vista anterior, ¿no? Una vista anterior del cricoides, del anillo cricoideo. El cricoides en su parte anterior es más corto, más angosto, y en su parte posterior es más laminar. Y en su parte posterior se asientan 2 cartílagos muy importantes que ya hemos mencionado, que son los aritenoides, ¿no? Los aritenoides tienen una parte, están conformados por 2 tipos de cartílagos, ¿no? Que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Estratégicamente dispuestos, ya que la parte anterior tiene que ser más elástico y la parte posterior tiene que ser más gruesa, más fuerte, más resistente, ¿no? Y encima del ápex de la forma triangular, de la forma piramidal que tienen los cartílagos aritenoides, se encuentran los corniculados. Entonces, más grueso y más fuerte que el cartílago tiroides, ¿no? Más grueso y más fuerte que el cartílago tiroides. Consta de un arco anterior y una lámina posterior. Tiene carillas articulares para los aritenoides y los cuernos inferiores de los cartílagos tiroideos, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Estoy enmarcando la forma del cartílago cricoideo, ¿no? Más plano hacia adelante para dar lugar a la membrana que se inserta, ¿no? La membrana cricotiroidea, y más ancho en la parte posterior, donde tiene carillas articulares y donde tiene lugares de inserciones de los músculos que van a realizar las funciones de fonación posteriormente, como vamos a revisar, de las cuerdas vocales, ¿no? Ajá.
Bueno, entonces esta es una vista del cartil del aritenoides, de los aritenoides, que tienen forma piramidal, como ya hemos mencionado, ¿no? Articulados sobre el cricoides, conformado por apex y base. Tienen dos procesos, dos prominencias, ¿no? Esta pirámide. La parte, el vocal process, la parte en donde van a insertarse las cuerdas vocales, y la parte posterior o muscular, ¿no? En la parte muscular va a ser más dura, más gruesa, va a estar conformado por un cartílago diferente, que es el cartílago hialino, y en ese cartílago hialino se va a insertar un músculo. Y la parte anterior está conformada por un cartílago más elástico, ¿no? Ese cartílago se va a insertar las cuerdas vocales. Bien, esta es una imagen del mismo cricoides junto con articulado con los aritenoides, ¿no? Articulado con los aritenoides. Y vemos aquí el ligamento vocal o cuerdas vocales insertados en la parte anterior, el vocal process. Esta parte anterior es la que está conformada por cartílago elástico, ¿no? Con más fibras elásticas. Y la parte posterior, que es el muscular process, donde está aquí, es la parte en donde está conformado por colágeno de tipo 2, ¿no? Este colágeno de tipo 2 es mucho más duro, que da la característica al cartílago hialino. ¿No? Vemos aquí también el cartílago corniculado. Esta es la vista lateral. Bien, como ya hemos mencionado, la histología de los cartílagos laringeos, ¿no? Tiroides, cricoides y base de aritenoides está compuesto de cartílago hialino, colágeno tipo 2. Y puede osificarse a partir de los 25 años. Por eso cuando palpamos, palpamos el cuello de los adultos jóvenes, entonces vamos a sentir que el cricoides es casi un hueso, ¿no? Está osificado, tiene características de osificarse, ¿no? Y en cuanto a la epiglotis o corniculados y cuneiformes, y proceso anterior de los aritenoides están conformados por cartílago elástico, no se llegan a osificar, ¿no? Bien, membranas y ligamentos. Con respecto a las membranas y ligamentos, se pueden separar en extrínsecos e intrínsecos. Con respecto a los extrínsecos, el tiroideo, cricotraqueal y epiglótico, ¿no? Entonces, extrínsecos en el sentido de que ayudan a movilizar la laringe apoyado en el hioides. Y con respecto a los intrínsecos, son los que se relacionan entre ellos, ¿no? Son ligamentos y membranas que van de un cartílago a otro cartílago dentro de la laringe, ¿no? Dentro de la laringe. El ligamento vocal, ¿no? El ligamento vocal o cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Que salen de los aritenoides y se van hacia la parte posterior del cartílago tiroides, ¿no? Como se ve en esta figura. Esta lámina que está aquí al costado de las cuerdas vocales se llama cono. Bien, entonces esta sección coronal en donde podemos ver el vestíbulo, ¿no? El doblez de vestíbulo, que estas son las cuerdas vocales falsas y estas son las cuerdas vocales verdaderas. Este es un corte, estamos mirando la parte posterior, ¿no? Lo que es la laringe, ¿no? Lo que es la laringe y la relación entre los músculos, los ligamentos y los cartílagos. Bien. Con respecto a los músculos extrínsecos es los que están insertados en el hioides, ¿ya? Por eso es que algunos libros dicen el hioides es parte de la laringe. ¿Por qué? Porque lo moviliza, porque es punto de apoyo, ¿no? Entonces tiene sus depresores, que son el esternoioideo, el esternotiroideo y los tiroideo, que se ven graficados en esta imagen, ¿no? Y los extrínsecos insertados al tiroides son elevadores y son los faringios, estilo y palatofaringios. O sea, los extrínsecos tenían más hacia adentro, ¿no? Esos extrínsecos que son elevadores, ¿no? Y este es un pequeño resumen acerca de los músculos extrínsecos, que son los músculos de cuerdas vocales, ¿no? Son los que van a movilizar y nos van a dar la función de fonación, ¿no? Los que van a originar longitud y extensión, los que van a aducir, los que van a aducir, ¿no? Son los que están mencionados y graficados en estas figuras, ¿no? Con respecto a los músculos de la epiglotis también, ¿no? El área epiglótico y el tiroepiglótico. Bien. Con respecto al foramen que se encuentra en los lados del ligamento tiroideo, es el foramen en donde ingresan los vasos laringeos
y las ramas internas del nervio laríngeo superior. Ya más adelante vamos a hablar cuánta importancia tiene ese nervio laríngeo. Aquí está, ¿no? Entonces, ese laríngeo superior que ingresa, ¿no? Que ingresa, la rama interna que ingresa por ese foramen, tiene inervación enteramente sensorial. Y la rama externa tiene internamente motora. Entonces, vemos que se inserta, ¿no? Al músculo cricotiroideo justamente donde está la laringe, donde están las cuerdas vocales, ¿no? Donde está el aparato fonador, ¿no? Se inserta, entonces esta tiene la actividad motora. Y esta superior empiezan las ramas sensitivas, ¿no? Acá vamos ingresando por la parte posterior entre la tráquea y el esófago, ingresando por el cuerno posterior, como vemos en la imagen de la derecha, donde está mi cursor, el ingreso del nervio recurrente laríngeo, ¿no? En este caso es el derecho, ¿no? Bien, al final esta es la imagen que nosotros vamos a tener que identificar siempre, ¿no? La epiglotis en una laringoscopía, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, el vestíbulo, los pliegues vestibulares y las prominencias de quién, del aritenoides, no, son las prominencias del corniculado y de los cuneiformes, ¿no? Corniculados más medialmente y cuneiformes más hacia los costados. Esta es la imagen de la mayoría de las laringoscopías de una vía aérea permeable. Bien, entonces, siguiendo las estructuras después de una laringoscopía, vamos a ver que continúan los 23 anillos traqueales, ¿no? Pero esta lámina de acá es para poder ver las relaciones que tenemos directamente con la glándula tiroidea y los vasos a los costados del cuello, ¿no? Tanto los troncos supraórticos, mencionados arteriales y venosos, como el tronco brachiocefálico derecho, la carótida derecha, la subclavia, ¿no? La carótida derecha y la subclavia salida del mismo arco aórtico, más a la parte inferior, más descendente, ¿no? Bien, entonces llegamos a la tráquea. La tráquea, conformado por 23 anillos traqueales, entre 20 y 23 anillos traqueales, con una longitud variable dependiendo de cada paciente, ¿no? Dependiendo de cada paciente, se dice que 1 centímetro son 2 anillos traqueales en teoría, ¿no? Pero en los niños es mucho menor, ¿no? El lumen también va a diferir del tamaño del paciente, ¿no? El recién nacido son 5 o 6 milímetros y conforme va avanzando en edad va avanzando el lumen también, ¿no? Y cuando llegamos a la carina, la distribución del bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo está como se ve en la figura, ¿no? En una broncoscopía, vamos a ver imágenes anteriores, lo primero que vamos a ver es el bronquio intermedio y a la derecha vamos a ver el bronquio del lóbulo superior, ¿no? Y en el lado izquierdo vamos a ver un bronquio entero completo y más hacia adelante porque es el más largo, ¿no? Y está más perpendicular a la visión, ¿no? No directamente, no es una visión directa, vamos a encontrar, le dicen la segunda carina, ¿no? Le dicen a la bifurcación del bronquio del lóbulo superior con la bifurcación del bronquio del lóbulo inferior, ¿no? Entonces, como se ve en esta figura, aquí dice extrapulmonares, ¿no? Entonces, hasta aquí es en donde la visión, pues, es sin parénquima, ¿no? A partir de acá es intraparenquimal, ¿no? Intraparenquimal bilateral. Bien, otra imagen que nos apoya la idea que acabamos de mencionar, ¿no? Los anillos traqueales, ¿no? Los anillos traqueales y las subdivisiones cuando llegan al bronquio principal, ¿no? Al bronquio derecho e izquierdo. Estas subdivisiones son divisiones que nos ayudan a nosotros a poder identificar lesiones, a poder identificar masas, a poder identificar lugares de atelectasia y a ustedes, ¿no? Poder identificar de repente hasta dónde va a llegar la ventilación o el tubo, ¿no? Cuando hay una vía aérea difícil. Con respecto a la distribución de las arterias y las venas, van a ser ramas directas, las bronquiales, directas de la arteria aorta descendente, ¿no? Y van a ingresar por la parte posterior, ¿no? Por la parte posterior membranosa, tanto de la tráquea, ¿no? De los bronquios como de la tráquea.
Y el drenaje venoso va a ser directamente a la ácigos y a la hemiácigos, igual por ramas bronquiales, ¿no? O intercostales. Aquí en esta imagen podemos ver, en este dibujo podemos ver los nervios recurrentes, ¿no? El recurrente izquierdo que le da vuelta al arco aórtico, el recurrente derecho que le da vuelta a la subclavia, ¿no? Y el ingreso paralelo y en la parte posterior, en los cuernos, a la altura de los cuernos inferiores del cartílago tiroides. Esta es una lámina muy interesante en donde podemos ver que cada anillo traqueal tiene un propio plexo submucoso y tiene eh, eh, llegada de sangre por un plexo lateral también. Hay un tronco tráqueo-esofágico arterial que se van dividiendo uno por uno, y es de un lado y del otro. Por eso es que cuando hay injuria traqueal, la inflamación y la consecución de la cicatrización es excesiva, ¿no? Hay mucho tejido cicatricial, mucha inflamación, porque hay muy buena irrigación. Cada anillo tiene irrigación independiente. Y ya habíamos mencionado la importancia del hueso ioides y la distribución con respecto al movimiento de los músculos elevadores y descensores de la laringe, ¿no? Otra vista en donde vemos los músculos insertados hacia arriba. Los músculos insertados hacia arriba del ioides son elevadores, los insertados hacia abajo son descensores. Bien, otra imagen. Y estas imágenes son para ver el contacto que hay con los vasos, el contacto directo de casi el tercio distal o el tercio medio de la tráquea con los troncos supraórticos, ¿no? Como vemos que en la parte anterior, justo en la parte anterior, está la ramificación de los troncos supraórticos, el tronco brachiocefálico derecho, la carótida derecha y la subclavia, ¿no? En el caso del bronquio izquierdo, tenemos a la arteria pulmonar, ¿no? A la arteria pulmonar encima, abrazando, ¿no? Al bronquio principal izquierdo. Y el arco aórtico pasando por encima, ¿no? Entonces, vemos en patologías, cuando se hacen fibrobroncoscopías, por ejemplo, una estenosis distal que late. Entonces, eso quiere decir que hay una anomalía, que hay una anomalía que está relacionada con un vaso, ¿no? Y en este caso, pues pensamos directamente alguna anomalía que sale de la aorta o es la misma aorta, ¿no? O una estenosis distal del bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces son niños que tienen, por ejemplo, problemas en el flujo de la arteria pulmonar o de salida del tracto del ventrículo derecho que hacen incurgitados estos vasos y cierran, ¿no? Cierran los bronquios. Aquí igualmente en el lado izquierdo, ¿no? Se grafica la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar izquierda, ¿no? La rama izquierda, ¿no? Que pasa por encima del bronquio principal izquierdo y la aorta descendente que pasa por detrás, ¿no? Son reparos anatómicos importantes en el momento de evaluar un paciente y hacerle una fibrobroncoscopía, ¿no? Y esto como vimos en imágenes anteriores, ¿no? La ramificación. No habíamos visto las venas en las otras imágenes, pero acá son las venas, ¿no? Las venas pulmonares, ¿no? Que llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Las venas pulmonares que siguen a una distribución segmentaria, ¿no? Y los bronquios que siguen a la distribución arterial. Bien, esto para graficar el tipo de epitelio que vamos encontrando conforme vamos avanzando, ¿no? Y de repente cuando vemos, ¿no? Ese tipo de epitelio está lleno de células productoras de moco, vemos que más adelante hay más moco, sabemos a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que hay más adelante en una fibrobroncoscopía, ¿no? Y esta imagen es ya cuando vemos la tráquea con los vasos, los troncos supraórticos o en este caso la vena cava superior, en el tórax, ¿no? Una situación en el tórax. Si vemos en líneas punteadas, son las pleuras, y lo bien integrados que se encuentran, ¿no? Todos caben en ese espacio,
pero que se pueden disrupcionar en el momento en que haya, por ejemplo, algún acceso o algún trauma traqueal, ¿no? Distal. Esto más o menos es un resumen de todo lo que habíamos mencionado, ¿no? La distribución de las venas pulmonares, la distribución del arco aórtico por detrás y en relación con el bronquio principal izquierdo y derecho, ¿no? En sus distintas distribuciones. Y aquí vemos la imagen de una broncoscopía, ¿no? De cómo nosotros vamos a ver cuando pasamos la laringe, ¿no? Cuando llegamos a la carina, ¿no? Cuando pasamos hacia el lado derecho, cuando pasamos hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver, ¿no? En cada uno de los segmentos, ¿qué es lo que podemos identificar, ¿no? Conforme nosotros vamos avanzando, la vista va cambiando y vamos viendo la distribución. Y uno espacialmente se tiene que imaginar la distribución para poder identificar qué segmento es, ¿no? ¿Qué segmento es? ¿No? Entonces, por ejemplo, el bronquio principal derecho, está entrando al bronquio principal derecho, identifica el bronquio intermedio y en la parte derecha superior, un poco más cerrado porque claramente no se ve directamente, a menos que entremos al tronco del bronquio principal derecho, del lóbulo superior derecho, se ve esta pequeña entrada, ¿no? El bronquio intermedio, y si uno sigue avanzando a través del bronquio intermedio, podemos ver esta imagen, ¿no? Esta imagen. Y uno va identificando así, ¿no? Cada uno de las ramas segmentarias cuando va ingresando con el fluorobroncoscopio. Pero, ¿qué es lo especial en la laringe pediátrica? ¿No? La vía aérea es más estrecha en la parte subglótica y de forma oval comparada con la glotis, que es la parte más estrecha en los adultos. Vamos a ver más adelante una imagen de eso. La laringe pediátrica está posicionada más alta y anterior en el cuello, a la altura de C2 y C3, y se ve por detrás de la mandíbula, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. No hay estructura ligamentosa per se en la cuerda vocal del neonato, sino hasta el primer año de vida, ¿no? Entonces estamos hablando de estructuras muchísimo más laxas, ¿no? En una cavidad un poco más pequeña, ¿no? En la laringoscopía es anterior y más alta, y los aritenoides son más prominentes, ¿no? Se dice también que las fibras de cada uno de los cartílagos no está aún compactada, sino hasta el año de vida, ¿no? Entonces tenemos estructuras un poco con menos forma, ¿no? Y un poco más aumentadas en tamaño, ¿no? La parte membranosa de las cuerdas vocales son más cortas, ¿no? La localización adulta de la laringe se puede alcanzar hacia los 15 años, ¿sí? La tasa de crecimiento de los cartílagos laringeos es rápido hasta los 3 años y luego lento hasta la pubertad, ¿no? Y ya, esto habría siempre que haber que mencionarlo, ¿no? Cuando disminuimos 1 milímetro en una vía aérea pequeña, ¿no? Tenemos una resistencia al flujo muchísimo más que si fuera una vía aérea de un adulto, ¿no? Entonces, esta imagen nos ayuda a reconocer, por ejemplo, ¿no? Dice la lengua, el comentario de que la lengua es mucho mayor, mucho más grande en un niño ha sido bastante rebatida, pero es que en proporción al tamaño de la boca, la lengua es más grande. Entonces, por eso es que puede ser difícil y complicado para que la vía aérea, para acceder a una vía aérea, ¿no? Sin problemas. La forma del epiglotis, ¿no? Flopier, que es muy laxa, ¿no? En forma de U, ¿no? Y más pequeña en el adulto, ¿no? Las cuerdas vocales, la localización y la forma de las cuerdas vocales. Mire, si ven la laringe, está en un ángulo de 30 grados con respecto a la tráquea, ¿no? En cambio, la laringe adulta es recta, ¿no? Muchísimo más fácil para poder ubicarla, entrar no solamente con el fluorobroncoscopio, con la intubación, con el broncoscopio rígido, ¿no? El cricoide es la parte más angosta de la vía aérea en un niño, ¿no? Mientras que son las cuerdas vocales en un adulto, ¿no? Bueno, en cuanto a continuemos. Ese es otro, el occipucio prominente es otro de los reparos anatómicos que hay que darse cuenta, porque cuando el niño se coloca en la cama ya está no en extensión, sino en flexión automática. Entonces, eso es lo que hay que darse cuenta también
como reparo anatómico distinto, no de la laringe, no de la tráquea, sino de la forma en que es un niño pequeño, ¿no? Vemos en esta imagen también cómo es que está bien arriba la laringe, ¿no? Bien casi al frente del hueso hyoides, por detrás del hyoides, ¿no? Otra imagen que fue parecida a la primera, ¿no? En donde entonces se describe la laringe como un funel, como un cono, ¿no? Como un cono, aquí está, como un cono se describe la laringe, no como un cilindro, ¿no? Como es el adulto. Y acá donde vemos la parte más estrecha, en el niño está a la altura del cricoides, y en el adulto a la altura de las cuerdas vocales. Bien, entonces otra de las diferencias, ¿no? Una nasofaringe más pequeña, fácilmente que se ocluye con infecciones, ¿no? Las amígdalas, ¿no? Mucho más grandes, los adenoides, mucho más hipertrofiadas y empiezan a su disminución recién en la pubertad, ¿no? Narinas más pequeñas, ¿no? Que se pueden ocluir mucho más fácilmente, ¿no? En proporción una lengua más grande, la epiglotis muy demasiado laxa, ¿no? Eh, la laringe y la glotis altas en el cuello, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes. Para que nos siga teniendo claro, ¿no? La otra cosa, mandíbula más pequeña, ¿no? Es una mandíbula más pequeña también. Hay que tener reparo en un paciente pediátrico. Bien, entonces, ya para terminar, esos son los pequeños reparos diferencias anatómicas que nosotros vamos a tener en cuenta para poder acceder a un paciente a la vía aérea. Considerarla ya un reto y estar nosotros preparados para lo que puede pasar con un paciente pediátrico y el acceso a la vía aérea. Muchísimas gracias.